¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de su serie La Constitución nos une. Un esfuerzo del canal del Congreso y de la Cámara de Diputados para fortalecer la cultura constitucional en nuestro país. Un esfuerzo que se enmarca en la próxima celebración centenaria de la Constitución mexicana. Como en otras ocasiones, nos acompañarán expertos, en este caso, en el tema de las experiencias constitucionales centralistas y de la experiencia monárquica en nuestro país. Nos encontramos en esta ocasión en el Alcázar del Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Y nos acompaña en esta ocasión para hablar sobre estos temas del centralismo y de las monarquías en nuestro país, el maestro Ángel Mireles Estrada, quien es profesor de la Universidad Pontificia de México y experto en el tema del pensamiento político en el siglo XIX en México. Ángel, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña en esta ocasión, para hablar de estos temas tan interesantes, el maestro Óscar Hernández Santiago, quien es actualmente doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en historia del constitucionalismo mexicano. Sin más, los invitamos a acompañarnos a un reportaje que hemos preparado sobre estos temas puntuales para después debatir, opinar con nuestros invitados sobre ellos. Adelante. Durante el siglo XIX, el centralismo fue considerado como la mejor forma de gobierno por estar de acuerdo con la tradición. Esta posición la sostuvieron personajes como Lucas Alamán o José María Gutiérrez Estrada. Con el fracaso de la Primera República Federal de 1824, los problemas y debilidades de este tipo de organización hicieron que los centralistas pensaran que un gobierno fuerte, como el de la colonia, aseguraría el orden público necesario para que la economía nacional creciera, las regiones prosperaran y México finalmente lograra el progreso. Los regímenes centralistas promulgaron dos constituciones. La primera fue la conocida como las 7 Leyes, publicada el 30 de diciembre de 1836, que reguló la ciudadanía, nacionalidad, derechos y obligaciones de los mexicanos. Creó también el Supremo Poder Conservador, cuya función consistía en vigilar y prevenir el abuso de los otros poderes. Por su parte, el Ejecutivo gobernaría por un periodo de 8 años y su elección se llevaría a cabo por los ministros, el Congreso y la Alta Corte de Justicia. Finalmente, la división territorial del país cambiaría de estados a departamentos subdivididos en distritos, cuyos gobernantes serían nombrados por el Ejecutivo. Con las bases orgánicas proclamadas en junio de 1843, se estableció la Segunda República Centralista, la cual estaría vigente hasta 1846. En este código se instauró la pena de muerte, se restringió la libertad de imprenta y se otorgó mayor representación e influencia a las asambleas departamentales. Además, se eliminó el Supremo Poder Conservador, aumentándose la facultad del Ejecutivo. Después del fracaso de ambos regímenes, el 22 de agosto de 1846, se expidió el decreto que restablecía la Constitución de 1824, con lo cual se dio fin al sistema centralista, dando paso a la Segunda República Federal. En nuestro constitucionalismo, además del federalismo, ha habido otras experiencias de organización del Estado mexicano. Precisamente, hablar de la monarquía es un tema que todavía mueve en nuestro país a los mexicanos y especialmente a los estudiosos del derecho. Ángel, ¿cuáles serían estas experiencias monárquicas y qué características tienen en nuestro constitucionalismo? Podríamos hablar de dos experiencias monárquicas en nuestro país. La primera, de manera consolidada, se dio de 1822 a 1823. Fue un esfuerzo efímero de Agustín de Iturbide por implantar una monarquía sólida y que lamentablemente pues no tuvo para él esa fuerza que requería. El segundo esfuerzo se llevó a cabo por una intervención extranjera y encabezada por Maximiliano de Habsburgo de 1873 a 1867, que tuvo una mayor solidez que la primera, pero que también tuvo ciertas carencias y cierto desgaste que se fue consolidando a lo largo de la historia. ¿Cuáles serían las características, Óscar, que tiene una monarquía? ¿Cómo podemos definir una monarquía en este contexto de constitucionalismo mexicano? ¿Qué características tendría frente a una república o frente a un centralismo o federalismo que caracterizó a nuestro país? Interesante pregunta, doctor. Bueno, para darle respuesta a su cuestión voy a tener que remontarme un poco a los griegos, ¿no? Bueno, Aristóteles, Polibio y Platón fueron los primeros en elaborar una tipología sobre las formas de gobierno, ¿no? Establecieron una tipología en la cual se incluían una forma pura y una forma impura. La monarquía, con su correspondiente forma impura, que era la tiranía. La aristocracia, con su correspondiente forma impura, que era la oligarquía. La democracia, con su forma impura, que era la oclocracia.
De manera sucinta, Aristóteles definía la monarquía como el gobierno unipersonal, es decir, de una sola persona que buscaba el bien común, el bien de los demás, mientras que la tiranía, su forma impura, buscaba el bien propio del monarca. Bueno, se me dirá por qué traigo a colación estos cuestionamientos de la cultura clásica. Bueno, es que durante el periodo previo a la Constitución mexicana y durante él, varios autores utilizaron este tipo de fuentes, ¿no?, para intentar encontrar la mejor forma de gobierno mexicana, ¿no?, la más adaptable. Precisamente en los primeros años de independencia, de 1821 a 1824, se discutió esta temática entre dos bandos, el republicano y el imperialista, ¿no? Como ustedes saben, de 1821 a 1822 hubo un movimiento por intentar implantar una monarquía en México, ¿no?, pero con un Borbón, un rey, alguien descendiente o perteneciente a la Casa Real de España, que viniera a gobernar a México. Por distintas circunstancias esto no se dio, entonces el pueblo eligió a Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Posteriormente, Iturbide tuvo algunos problemas con las demás facciones políticas, disolvió el Congreso, pretendía de alguna manera erigirse como un monarca absoluto, y de nueva cuenta fue destituido y se regresó al republicanismo. Y en el tema, Ángel, que tú eres experto en el pensamiento político en el siglo XIX, en el tema de este intento monárquico, ¿qué es lo que caracteriza a estas élites, a estos grupos que están tratando de impulsar una monarquía en nuestro país frente al modelo republicano? Es interesante porque vemos la búsqueda de la conservación de sus privilegios como una clase social. Se habla muy fuerte de la iglesia, del bando militar, etcétera, etcétera. Obviamente, el gobierno en turno tiene que apoyarse de todas estas clases sociales y darle ciertos derechos de manera constitucional plasmadas en un documento que nos rija a todos por igual. Pero obviamente, dentro de este documento va a haber ciertas categorías especiales para estos grupos de personas. Lo interesante con el grupo, bueno, en el segundo intento de monarquía en México, es que Maximiliano empieza a mostrar toda la carga liberal que él traía, ciertas actividades, cierto impulso hacia los más desfavorecidos, incluso las ordenanzas de su gobierno se traducen al náhuatl. Y es interesante que todas estas preocupaciones sociales hacen que el bando conservador pues no lo apoye de una manera tan sólida como había sido al inicio, cuando se encamina este pequeño grupo hacia Miramar y le ofrecen la corona. Entonces hay un desgaste en pro de un liberalismo que Maximiliano va a implantar y que va a tener descontentos a todos los miembros del bando conservador. Y este es un tema además sumamente importante, claro, porque como mencionaba Óscar, tenemos un ideal de la monarquía basado en un rey sabio y justo, además, como se mencionaba por los clásicos, y de repente nos encontramos en los intentos monárquicos que esto a lo mejor no se da, pero encontramos también una posición liberal que, llegado el momento, podemos decir que hasta tiene un saldo positivo si lo comparamos con una monarquía idealizada donde hay un solo individuo que además impone su voluntad al resto de la población. Me parece que esto es sumamente importante, vale la pena recalar en ello, y yo solamente preguntaría, y de manera muy breve, Óscar, ¿cuál es la percepción que tú podrías darnos acerca de este segundo imperio, del imperio de Maximiliano? Bueno, como ya afirmaba un poco Ángel, adelantaba un poco, en realidad muchas de las veces la historiografía ha tendido a satanizar la idea de imperio, ¿no?, verla como un gobierno absoluto en donde la gente no gozaba de ningún privilegio y de ningún derecho. Bueno, ya adelantaba Ángel que a la llegada de Maximiliano a México, inmediatamente estableció muchísima legislación que pretendía otorgar mayores libertades, ¿no?, a las personas. Con Maximiliano se otorgaron jornadas laborales de 12 horas, igualmente se estableció la libertad de imprenta. Eso ya dice mucho, ¿no?, del liberalismo, ¿no?, del cual estaba impregnado Maximiliano, ¿no? Recordemos que para aquellos momentos el solo hecho de intentar manifestarse en contra de la corona o de alguna institución básica del Estado mexicano era algo imposible, ¿no? Y con Maximiliano se dieron los primeros pasos, ¿no? Y además más adelante vamos a ver muchas restricciones para la prensa. Antes de ir a un corte, les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y sobre todo formular preguntas, cuestionamientos a nuestros invitados o al programa mismo a través de la cuenta de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Regresamos con ustedes.
La esencia de la Constitución conservadora de 1836 se debe atribuir a Lucas Alamán y su realización al trabajo personal y directo de Francisco Manuel Sánchez de Tagle. La Constitución de 1836 estableció el supremo poder conservador que se depositaría en 5 individuos. Gracias por continuar con nosotros en este programa de la serie La Constitución nos une. Estamos hablando acerca de los intentos monárquicos y también vamos a hablar de las experiencias centralistas en nuestro país. Preguntaría, Ángel, ¿cuáles son los principales eventos legislativos o actos legislativos que tienen las monarquías en nuestro país? Bueno, obviamente Maximiliano se va a hacer acompañar de un grupo de notables, de una junta que le va a dar ese impulso legislativo y que ha sido un tema pues muy tratado por la historiografía. Más bien yo me dedicaría no a seguir eso, porque si nos recordamos lo que decía José María Gutiérrez de Estrada, 1840, ¿qué tanto importa si tenemos una constitución liberal o una constitución republicana, una constitución centralista, si los hombres no la saben acatar? Yo más bien me iría a las acciones específicas del gobierno de Maximiliano. El apoyo a los grupos indígenas, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos derechos básicos. La inclusión del mundo indígena en el proyecto nacional que tenía Maximiliano fue muy importante. Y algunas otras fue darle mayor libertad a la prensa, como bien señalaba el maestro Óscar Hernández. Y finalmente, pues el esfuerzo por darle continuidad a algunos proyectos de corte liberal. Por ejemplo, la implantación de la Comisión Científica de México, que a pesar de que va a tener lugar en París, si hay el desplazamiento y el deseo, el conocimiento del territorio, de la población, de los recursos naturales para un mejor gobierno y obviamente para la felicidad social. Que eso además va a impulsar varias de las políticas que después de la República restaurada van a iniciar los gobiernos liberales en nuestro país. Desde luego. Óscar, para ti, ¿cuáles serían, además de lo que ha mencionado ya Ángel, cuáles serían esos eventos o actos que de alguna manera dejan un saldo positivo para la monarquía, para el Segundo Imperio de Maximiliano? Bueno, Maximiliano en 1862-63 promulgó un reglamento provisional del Imperio Mexicano, en el cual a grandes rasgos de nueva cuenta retomaban esta idea de otorgar, ¿no?, mayores derechos, ¿no?, a la población indígena. No aparecía como tal un catálogo de derechos, sino se encontraba dispersos. En realidad es un reglamento muy, muy breve, pero en el cual se puede dar una idea ya, ¿no?, de este liberalismo de Maximiliano, ¿no? Y bueno, finalmente, como apuntaba Ángel, en referencia a esta idea, ¿no?, de un constitucionalismo más real, ¿no?, algo que sea tangible, no necesariamente que implique una legislación. Claro. Y además, en el tema, al final, legislativo, pues tenemos las recopilaciones que son extensas y que muestran efectivamente un talante liberal para la época y sobre todo para el modelo de organización que se estaba planteando. Pero eso nos remite, dado que tú lo mencionaste, Ángel, también al tema de hablar de un conservadurismo, de un sector, una élite conservadora, y esa misma élite está relacionada, al menos en nuestra visión, vamos a llamarle dicotómica de la historia, está relacionada con el pensamiento que estuvo en pugna precisamente con el federalismo. Es decir, hablamos de conservadores e inmediatamente lo relacionamos o con la monarquía o con el centralismo. Vamos al centralismo. ¿Cuáles son las experiencias centralistas que tenemos, especialmente en el siglo XIX, en nuestro constitucionalismo, Óscar? Bueno, son prácticamente dos experiencias, ¿no? Las 7 leyes constitucionales de 1836 y las bases orgánicas de 1842 a 1843. Pero bueno, hay que retrotraernos un poco, ¿no?, a la experiencia previa de la República Federal, ¿no?, de 1824, ¿no? El federalismo y el republicanismo como tal se instalan en México después de la mala experiencia de la monarquía mexicana. Pero de nueva cuenta, las facciones políticas no estaban tan contentas, ¿no? Y seguía permeando al interior de todas las facciones políticas esta idea, este imaginario imperial, ¿no?, que buscaba de alguna manera concentrar el poder en alguien, ¿no? Y bueno, y en 1833 vienen las reformas preliberales, que podríamos llamar de Valentín Gómez Farías,
Y ahí es donde entran en conflicto, ¿no? Las pugnas entre un naciente conservadurismo mexicano en contra de un liberalismo. Posteriormente, una facción conservadora toma el poder e instala y promulga estas 7 leyes constitucionales, que también se les ha pretendido ver como un logro, ¿no? Pero hay que ver y reparar que fue la primera constitución en establecer un catálogo de derechos fundamentales, de derechos humanos, ¿no? Derechos del hombre, como lo llamaban en aquel momento. Asimismo, estableció un primer tribunal constitucional, que fue el supremo poder conservador. Vamos, que si repasamos de nueva cuenta esta cuestión, veremos que la experiencia fue positiva, ¿no? El saldo fue positivo. Claro. Y bueno, el Supremo Poder Conservador, guardado las distancias, se adelantó por lo menos 80 años a toda la experiencia europea en el control constitucional, diríamos, claro, hoy día. En retrospectiva lo podemos decir, pero en aquel momento se veía con otros ojos. ¿Qué elementos tiene, vamos a hablar de ese saldo negativo o saldo positivo, qué elementos tiene en el constitucionalismo mexicano este centralismo, esta visión centralista? Bueno, obviamente vamos a hablar de una época de inestabilidad social, de inestabilidad política y donde las facciones regionales son muy fuertes. Pero a pesar de que las facciones regionales o de los pequeños grupos, los caciques, los líderes económicos, etcétera, etcétera, han fundado ciertos feudos en ciertos lugares del país, heredados de Nueva España, sin duda, también podemos pensar que la concentración de la población en esa época se dirigía a los grandes centros urbanos. Si revisamos la obra de Moisés González Navarro, por ejemplo, nos va a permitir ver que la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, Veracruz, algunos centros urbanos es muy fuerte la concentración de población. Y obviamente esto también va a repercutir en las necesidades legislativas que va a tener México. No es por no darle importancia a los departamentos en un esquema mucho más centralista, pero obviamente va dirigido a la concentración de poder por el factor económico, que es muy importante también. Claro, y ahí mucho se ha debatido, mucho se ha hablado, por supuesto, de las limitaciones que se dan para las élites locales, o vamos a llamarlo, como dices, los departamentos, ¿sí? El modelo centralista. Sin embargo, al final del día también hay que hacer en ese recuento de los derechos, en ese recuento de cómo los ciudadanos viven el centralismo, ¿sí? Una referencia inevitable a qué es lo que pasaba fuera del lugar de residencia de esos poderes centrales, que eran los departamentos. Claro. Vamos a un corte y continuamos. En las bases orgánicas de 1843, el Poder Legislativo se compuso de una Cámara de Diputados y una de senadores, designados por los poderes públicos y las asambleas de los departamentos. Pero solo podían decidir los integrantes de ciertos grupos privilegiados, como los militares, el clero o los terratenientes. En el proyecto de las bases orgánicas de la República Mexicana, la oligarquía buscó mantener los fueros y otorgar la calidad ciudadana a los habitantes que poseyeran una propiedad. Gracias por continuar con nosotros en este programa de la serie La Constitución nos une. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales y también formular preguntas a través de la cuenta de correo electrónico que se encuentra en su pantalla. Hablando precisamente del centralismo, de los intentos monárquicos, yo les preguntaba por los actos legislativos, por la forma en cómo se había organizado en el papel. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vive constitucionalmente la población, los diversos sectores demográficos, cada uno de estos intentos monárquicos o intentos centralistas en el siglo XIX? Bueno, es muy curioso porque dentro de lo que está plasmado jurídicamente, a veces la gente que vive en la periferia, por llamarlo de alguna manera, no está consciente de todos estos avances, de todos estos adelantos. Posteriormente a estos primeros intentos hemos visto que los políticos mexicanos se han inspirado en diferentes modelos, sobre todo el europeo, francés, español, inglés y un poco del norteamericano en los Estados Unidos. Pero en esa periferia geográfica, muchas veces la poca población que había no se daba cuenta de todos estos cambios. E incluso muchos de ellos se enteraron que la revolución de independencia había terminado sin que ellos supieran que había iniciado exactamente.
Y eso yo creo que es un poco para reflexionar sobre si en realidad merecía, si valía la pena ser centralista o federalista en una época en la que la concentración demográfica estaba sobre todo en estos grandes centros urbanos. Y obviamente la educación de la gente, la instrucción, estaba en un nivel bastante lamentable en esta época donde pues, la gente instruida era una minoría. Claro, nada que ver con el momento actual donde las condiciones tecnológicas de la mayoría de la población permiten el acceso a la información, nos llevan de alguna manera a reflexionar sobre la importancia de que esta cultura constitucional se difunda, como se está pretendiendo hacer en esta conmemoración centenaria. Pero resulta también muy importante lo que dices, es decir, la población en muchas ocasiones no se daba cuenta del cambio de paradigma constitucional, del cambio de organización que estaba experimentando el Estado porque estaba muy focalizado en el centro. ¿Sería la misma percepción, Óscar? Sí, exactamente, doctor. Recordemos que para aquel momento la mayoría de la población mexicana vivía en zonas rurales, ¿no? Igualmente, la peligrosidad de los caminos, ¿no? Recordemos esta novela de Manuel Paino, ¿no? Los bandidos de frío, ¿no? Que retrata de alguna manera el tránsito, ¿no? En una pequeña vía, ¿no? Como es precisamente Río Frío. Y ahora imaginemos comunidades mucho más lejanas, ¿no? En las cuales era muy difícil el acceso a la información. Actualmente tenemos internet, periódicos, pero en aquel momento era muy difícil, ¿no? Que este tipo de información fluyera, ¿no? En todos los rincones del país. Un dato interesante, hasta 1830 he llegado a encontrar documentos ya con México constituido como nación independiente, que utilizan todavía el sello de Fernando VII. Que era además una obligación, porque había que utilizar el papel sellado en aquella época, pero imaginemos, habían pasado ya por lo menos 9 años de la independencia y se seguía utilizando. Pero acaba de mencionar, Óscar, un tema también muy importante. ¿Qué pasaba con la prensa, con los medios de comunicación que servían para difundir estos cambios entre la población? ¿Cuál era el papel de la prensa en ese momento? Bueno, ha evolucionado de una manera vertiginosa, pero esto es hasta la década de los 40, 50. Con anterioridad no lo vemos tan fuerte. Y obviamente los centros urbanos que están más alejados de la gran metrópoli o de la Ciudad de México, pues van a tener acceso, pero un acceso muy limitado. Esto se va a dar después. Obviamente la imprenta va a revolucionar toda esta circulación del conocimiento en esa precisa forma de la prensa, de los periódicos. Y con la llegada de la prensa, el problema también de la censura y de qué se puede publicar, qué cosa no se puede publicar, y la circulación misma. Incluso vemos nosotros en las publicaciones del siglo XIX los costos. Los costos, ahí colocan un costo para el habitante de la Ciudad de México y para el habitante del exterior un poco más caro, desde luego. Sí, un tema sumamente importante porque adicionalmente algunos de los derechos que siempre están, vamos a ponerlos sobre la mesa cuando hablamos del cambio, de la transición entre modelos de organización estatal, es precisamente la libertad de expresión, el derecho de prensa, cómo se visualiza. Y aquí resulta interesante porque cuando hablamos, por ejemplo, del constitucionalismo en 1824, pues es evidente que había una circulación de manifiestos, de hojas simples a veces, en las cuales ya se estaba diciendo una opinión de lo que representaba el federalismo o de lo que representaba la república en ese momento en que se pasaba de un modelo monárquico a un modelo republicano. Claro. Pero bueno, son temas sumamente importantes. Me parece que el eje central de la discusión tendría que ser todavía el hablar de los derechos, por un lado, y sobre todo el hablar del costo y del beneficio que tiene la instauración en ese momento histórico de uno u otro modelo. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Le pediría a nuestros invitados, a Ángel, Óscar, por supuesto, que nos den una reflexión para nuestro auditorio en 1 minuto. Bueno, que a final de cuentas el sistema centralista tiene sus bondades, el sistema federalista también las tiene, ¿por qué no? Tanto el conservadurismo como el liberalismo tienen sus beneficios y obviamente las fallas vienen de aquello de lo que están renunciando y de cómo se implementa en una ocasión específica dentro de un contexto histórico. Y nosotros como ciudadanos lo que nos queda es conocer mejor nuestra historia, nuestra Constitución, nuestros derechos para ser partícipes de una mejor manera de la vida política de México. No, excelente reflexión. Óscar. Interesante ejercicio el que acabamos de hacer hoy para llevar este tipo de conocimiento a la gente y de alguna manera enseñarles, ¿no? Mostrarles que las cuestiones centralistas no se deberían de satanizar tanto, ¿no? Como regularmente lo aprendemos, ¿no? En nuestra historia nacional, ¿no? Y bueno, sería todo.
Sí, no debemos caer en el bueno y malo, ¿verdad? Todo tiene sus matices. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos el favor de su atención y antes de despedirnos, la pregunta con la que siempre cerramos. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.